En Juan, capítulo número 14, versículo número 21, dice la Escritura: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y esta es la frase que me impacta: y me manifestaré a él. Lo vuelvo a leer, 21. El que tiene mis mandamientos, no cualquiera, y los guarda, porque hay gente que conoce la palabra pero no la practica, sabe pero no hace. Y el que oye y no hace, la Escritura dice que es semejante al que edifica su casa sobre la arena. Vienen los ríos, vienen los vientos, golpean contra aquella casa y es grande la ruina, porque es un oidor pero no hacedor. Mientras dice el Señor en esa parábola: pero el que oye mis palabras y las hace, o sea, las obedece, las guarda, se traduce, las pone por obra, le compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, golpearon con ímpetu los ríos, pero no hubo ruina, porque el fundamento es sólido. Entonces aquí el Señor lo enfatiza de esta manera y dice: el que tiene mis mandamientos, su palabra, y los guarda, ese es el que me ama. Cuando lanzamos un beso al Señor, o cantamos, o danzamos, o nos postramos, es maravilloso hacerlo. Solo cuidemos que sea un decorativo al verdadero amor. El verdadero amor es la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Lo veo muy serio. Nuestra adoración, nuestros cantos, nuestra expresión deben de ser decorativos, adornos a nuestro gran amor, porque el amor principal es la obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama, vea esto, será amado por mi Padre, y yo le amaré. Pero esto es maravilloso: y me manifestaré a él. ¿Cuántos quieren la manifestación de su presencia? Me manifestaré, me evidenciaré, me daré a conocer, seré notorio para él. Amado, yo anhelo que en cada jornada de mi vida la presencia de Dios se manifieste. Que en cada acción, aún aquellas cosas que aparentemente no tienen nada que ver con cosas espirituales, pero es parte de tu diario caminar. Si tú eres un vendedor, que vayas a vender, tengas triunfo por causa de la presencia de Dios que va contigo. Que vas a hacer otro negocio por allá, que vas a emprender, vas a invertir, tengas victoria por causa de la presencia de Dios en tu jornada laboral y empresarial y en todos los ámbitos donde te muevas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano amado, que nuestra vida esté sumergida en la presencia del Señor, y esa garantía nos la da la obediencia a su palabra. Y sigue diciendo el verso 22: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús en el 23 y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hay una garantía de su presencia, de su respaldo, de su crédito en la obediencia a lo que él establece. Recapitulando un poquito de cosas de lo que hemos venido trayendo, hemos estado hablando acerca del arca del pacto como un tipo, una sombra de la presencia de Dios. El arca desde el recorrido, desde el desierto, luego Canaán, cuando fue sacada equívocamente por los sacerdotes ovnifines en un tiempo de batalla. Los filisteos capturan el arca, hubo mortandad en el campamento, no solamente de los filisteos, sino en el mismo ejército. Murió mucha gente, en la gente que estaba expectante del arca. Hubo muerte en el campamento de los filisteos. Pusieron el arca como trofeo de guerra
en el templo de Dagón, el rey, el dios pagano, y hubo tremenda humillación para ese dios. Posteriormente devuelven, porque hubo mortandad en las ciudades de Ecrón, de Gat, de los filisteos. Dice la Biblia que hubo tumores y también plagas que surgieron de ratones, y Dios hizo una tremenda mortandad por causa del arca que no debía estar en esos lugares. Los sacerdotes quisieron devolverla, la gente quiso devolverla, todos recuerdan. Los adivinos dijeron: no la devuelvan con las manos vacías, hagamos en oro, hagamos tumores y hagamos ratones. Era la forma de una ofrenda, como pagar, porque el arca había estado con ellos y ellos no podían más tener el arca del pacto de Dios. Y entonces preparan un carro. Ahí viene la inspiración que decíamos, que el carro nuevo es una inspiración de los adivinos, y devuelven el arca. Llega a la ciudad de Bet-Semes. Allá en Bet-Semes, ya región por Israel, la gente está emocionada, hacen sacrificios, aparentemente Dios está agradado, pero no era así. Y dice que vieron dentro del arca, y oiga bien, 50,070 personas murieron en la región de Bet-Semes porque osaron en ver dentro del arca. Fue terrible, había algo espantoso que estaba ocurriendo, mortandad por todos lados por causa del arca. Los de Bet-Semes la devuelven y dan aviso a los de Kiriat Jearim, y mandan el arca a Kiriat Jearim, y allá queda en resguardo de Abinadab y su hijo. Entonces, 20 años después, estudiamos, viene David al trono en el tiempo del primer libro de Crónicas, capítulo 13, y allá, como el rey de Israel, se preocupa del arca. Y es algo así como decir: si yo viví experiencias pequeñas allá en lo micro, cuando estaba con las ovejas literales de mi padre y Dios me respaldaba, hoy que soy el pastor de Israel, el príncipe de Israel, el rey de Israel, necesito ver victorias a lo macro. Y por eso voy a traer el arca, lo que para ellos significaba el trono mismo de Dios. Para nosotros representa la presencia de Dios. Entonces, usted sabe, mandaron a traer el arca. En el primer desfile hay algarabía, hay júbilo. David con júbilo y sonido de bocina y todos los instrumentos, danzas, traen el arca. El arca era llevada sobre carro nuevo, le ganó la emoción, decíamos. Cuidémonos, decíamos, que no nos ganen las emociones y nos saltemos los protocolos escriturales. Dios no va a respaldar las buenas intenciones, pero sí la obediencia a las direcciones que Él da. A veces tenemos buenas corazonadas y no siempre nos van a llevar a nuestro destino las corazonadas. En las cosas de Dios no tenemos que ser guiados almáticamente, tenemos que ser guiados por el Espíritu y escrituralmente, el fundamento de la palabra. Cualquier cosa va a trascender, pero lo que no pasará nunca es la palabra de Dios. Si usted quiere permanecer en un fundamento inamovible, párese en verdades de Dios, obedeciéndolas. Dele un aplauso al Señor. David ve que hay muerte en el primer desfile, porque llevaban el arca no solo en el carro nuevo, sino que Usa trató de ayudar, trató de acomodar el arca, trató de intervenir y ayudar a que estabilizar. Eso representa que hay gente que dice: no, si yo no estoy, la cosa no funciona. Yo voy a estabilizar, y se vuelven los falsos redentores, ¿verdad? Voy a echar una viadita a Dios. Así llegó Usa y hubo muerte. La ira del Señor se encendió y murió Usa. Eso ya lo estudiamos. Entonces David queda apesadumbrado y la deja en un lugar y dice: ¿qué pasó? Y luego estudiamos que él concluyó que no lo hicieron de acuerdo a la ordenanza. Y nos fuimos a ver a otro rey, al primero. ¿Se recuerdan? Primer libro de Samuel, capítulo 15, cuando Saúl trata de agradar a Dios con anatema. Anatema es lo que está bajo maldición. Dios dijo: todo lo de Amalek lo van a eliminar.
todo, desde el niño de pecho hasta el más grande y todos los animales. Pero ellos preservaron lo mejor de los animales y al rey. Eso desagradó a Dios. El profeta se dio cuenta, y ahí es cuando le dice: ¿se complace Dios en holocaustos más que en obediencia? ¿Se complace Dios en sacrificios más que prestes atención a sus palabras? Dice el Señor: obediencia estoy pidiendo y no sacrificios, porque es mejor prestar atención que muchos holocaustos. Y entonces ahí pierde el trono. Ahí viene una situación donde yo le llamaba un embrutecer. Hay gente que cuando se sale de la Biblia y lo que quiere es la apariencia, simplemente quiere la honra del hombre, porque buscó que el profeta lo honrara ante los ancianos. Mira, está bien, he pecado, pero acompáñame a adorar a Dios, le decía. Ya Dios se había desagradado de él y él quería seguir ofreciendo un presente. Nos fuimos al capítulo 5 de Eclesiastés, donde vimos el sacrificio de los necios. Y el sacrificio de los necios son aquellos que pretenden complacer o agradar a Dios estando en obediencia. Es como tratar de santificar el pecado. Es como tratar de santificar la desobediencia. Eso no va con Dios. En el Nuevo Testamento hay una historia, así rápido lo voy a ver con usted para entrar al punto, porque hoy no le voy a hablar tanto de los estragos que provoca la presencia de Dios cuando no está en el lugar correcto, pero no quiero dejar esto a colación. Capítulo número 5 de Hechos, por favor. Hechos capítulo número 5. En el Nuevo Testamento hay una historia de un matrimonio que tenía la buena intención de darle al Señor ofrenda, de darle al Señor presente, pero en el camino ellos falsearon la cantidad y llegaron con algo menor, presumiendo que era lo mayor, llevaron lo menor. Pasaron por alto que Pedro, el ministro de turno que iba a recibir el presente y ofrecerlo para las necesidades, presentarlo delante de Dios, era un hombre solo instrumento, pero que realmente a quienes ellos iban a afrentar o a desobedecer o a deshonrar era la presencia del Espíritu Santo. Entonces leemos en el versículo 1 del capítulo 5 de Hechos: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Verso 2: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte. Ellos habían sustraído algo y llevan una parte. La puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, verso 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que, aquí está el punto, para que mintieses al Espíritu Santo? Oiga, por favor, ellos se desenfocaron que este asunto era para honrar al Espíritu. La era que estamos ahora es el Espíritu, la era del Espíritu Santo. Y ellos, el problema no era haber presentado algo, el problema fue que ellos simularon que era la totalidad de la venta de la heredad y la pusieron a los pies de los apóstoles. Es un dicho como para decir: lo traemos para que ustedes lo presenten ante Dios y se emplea las necesidades. Es la totalidad, cuando en el camino habían sustraído. Y entonces Pedro dice en el verso 3: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, a la presencia del Señor, y sustrajeses del precio de la heredad? Y le dice en el verso 4: reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, mire lo que pasó: cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Esto me hace recordar a Usa tocando el arca con manos no consagradas, haciendo lo que no conviene, y ahí pereció. Entonces aquí hay muerte. En aquel culto, aparentemente donde estaban trayendo un presente para honrar, se volvió también funeral, se volvió, al igual que el primer desfile de David, hubo luto. Entonces no solo, lamentablemente, no solo él, dice en el versículo 5,
El versículo número 6: y levantándose los jóvenes lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Mire, hermano, qué delicado. Estoy hablando ya en Nuevo Testamento, no estoy hablando ya en las figuras y todo del Antiguo. Verso 7: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer de Ananías, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. O sea, comete el mismo pecado, falseó la verdad. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Acuérdese de Usa. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien, hoy no te quiero dejar hasta aquí todos los estragos que provoca la presencia de Dios cuando es tocada con manos impuras o está en territorio que no debe de estar. El arca, recuerde que las fallas de origen con David no venían porque simplemente tocaron lejos de hacerlo con santidad. No, venía las fallas de origen era porque sacaron, ni siquiera era solo el carro nuevo, más atrás todavía, habían sacado el arca de donde no debieron, y como no debieron hacerlo, Ofni y Fines sacaron el arca del tabernáculo y la llevaron como un amuleto, como queriendo manipular, por decirlo así, a Dios a su antojo. Entonces esas fallas de origen, cuando no lo hacemos de acuerdo a la ordenanza, Él lo dice en el capítulo 15, se recuerda del primer libro de Crónicas. Volviendo a esta línea de pensamiento, rectificó David. Y ahora quiero que veamos esto, por favor, en el capítulo número capítulo número 15 del primer libro de Crónicas. Solo se lo voy a recordar para no avanzar en estos detalles. David les dijo que por no hacerlo conforme a las ordenanzas que Dios había establecido, Dios los había sancionado. Entonces corrigieron la plana y llevan el arca, ¿cómo? Sobre los hombros de sacerdotes. Ahora quiero entrar aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que todo mundo podría anhelar y decir, la presencia del Señor, lo mismo que provoca grandes glorias, cuando no está en las manos correctas, ni es el protocolo correcto, puede provocar grandes estragos, como estuvo el arca en estas regiones. Ahora entremos a ver una parte muy extraordinaria que hoy quiero compartir, y es segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Ya dejando los estragos que provoca el no hacer correctamente, llevar los protocolos con respecto al arca, con respecto a la presencia del Señor. Vimos a estos que mintieron en el Nuevo Testamento y trataron de presumir algo y fueron sancionados muy severamente. Pero ahora veamos algo maravilloso. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11. El tema es: tu presencia en mis jornadas, lo que provoca la presencia de Dios. Parte 3. Ahora, en segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. ¿Y qué ocurrió cuando el arca estuvo en la casa de Obed-edom geteo? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Pero me gusta más la descripción que da Crónicas. En primer libro de Crónicas 13:14 es el mismo relato, pero un poquito más amplio. Y dice: y el arca de Dios, 13:14 del primer libro de Crónicas, el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Oiga esto, por favor. Ahora veamos la belleza de lo que provoca la presencia de Dios. El arca, curiosamente, fue dejada no en cualquier casa. Cuando fue la falla del primer desfile, la dejaron en la casa de Obed-edom. Cuando usted va a estudiar qué significa Obed-edom, usted va a encontrar adorador.
La dejaron nada más y nada menos que en la casa de un adorador. Cuando la presencia de Dios, hermano, es acogida, amada, honrada por hombres entendidos para poder hacerlo, Dios inevitablemente va a bendecir esa casa y todo lo que hay con ella. La bendición del Señor va a ser evidente. Por eso nosotros debemos de anhelar, aprender a adorar, a cultivar, a apreciar, a amar, a darle el lugar que le corresponde a Dios, sabiendo que un Dios no solo agradado, sino un Dios complacido. Hasta lo que no le pidamos nos lo va a otorgar. ¿Cuántos creen eso? Hasta lo que no le pidas, cuando Dios se complace, cuando Dios se agrada, su presencia va a traer bendición integral. Aquí explotó una bendición en la casa de Obed, hermano. Fue impresionante. No me voy a pedir detalles, pero yo me imagino que si Obed tenía campo y tenía crías y tenía ganado, decían: Obed, resulta que iba a parir, y sí parió. No parió uno, parió dos, paró trillizos tuvo la vaca. Dijo: qué interesante. ¿Te acuerdas de las hortalizas que no producían? Ya van 2 meses, pero son florecientes esas hortalizas, porque Dios bendice integralmente. Si entendiéramos esos secretitos, si conociéramos que la presencia de Dios te bendice integralmente, hasta con ese enfoque, hermano, aunque no es el primario, debe de ser el amor genuino, sin ningún interés mezquino, pero debes de entender que hasta te puede dar crédito y respaldo en todo lo que tengas y en todo lo que hagas. ¿Alguien dice amén? Entonces la bendición del Señor floreció, hizo prosperar, hizo fructificar la casa de donde se quedó el arca. Entonces, en el capítulo en mención, capítulo 13, en el versículo 12 del primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 12, oiga lo que hicieron. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. El arca que hizo estragos y mortandad y destrucción en otros lados, ahora cuando es atendida y acogida y honrada, está trayendo bendición en todo lo que está a su alcance. Y entonces le fue dado aviso a David. ¿Y qué hizo David? Dice la segunda parte del verso 12. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Es algo así como decir, esos 3 meses que estuvo el arca después de la pérdida en el primer desfile, y Dios fructificó y bendijo la casa de Obed-edom. Es como decir: de lo que me estoy perdiendo, yo tengo que ya tener el arca, y la trajo con alegría, con gozo, pero de acuerdo a la ordenanza. Ya los sacerdotes ya santificados la traían sobre los hombros, que era la orden del Señor, y vino que ofreciendo sacrificios en el verso 13 y en el verso 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. ¿Cómo danzaba David? Algunos solo acostumbraron una danza de juntando pino, hermano, ahí va. O la danza del elefante atado con cadena. Por algo se empieza. David no le bastaba eso. Ahí es donde está la base bíblica de aquel canto que nos pone a dar vueltas, porque cuando usted va al original encuentra el término carar. Cuando dice David danzaba, es carar con toda su fuerza, y que ese término hebreo es girar con fuerza, dando gritos. Entonces David allí lo que hacía, hermano, era expresar no una danza tradicional, rutinaria, ¿verdad?, normal, sino que David tenía tal regocijo que rompió los protocolos y comenzó a girar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? David se expresó con todas sus fuerzas. Yo quiero que usted tome nota de esto.
Un día de esto me reuní con todos los directores. Fuimos a un lugar bonito, fuimos a comer algo sabroso y a compartirle estas verdades, entre otras, a todos los directores de adoración, porque para mí es muy importante el culto a Dios, y dándoles instrucciones precisas, puntuales, de acuerdo a la palabra. Pero lo que nos llenaba de gozo ver cómo el rey estaba enfocado en lo que representaba la presencia misma de Dios. Cuando el arca de la presencia de Dios es tu prioridad, ay hermano, mire, si el Señor, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, si Él hace llover su lluvia sobre buenos y malos y salir su sol sobre buenos y malos, imagínese sobre aquellos que piensan en su presencia y quieren adorar y cultivar esa relación en amor, en santidad. ¿Cómo no los va a asistir? ¿Cómo no los va a bendecir? ¿Cómo no los va a socorrer? Porque no están solo agradándolo, lo están complaciendo, le están dando un lugar de honra. ¿Alguien dice amén? A veces nos ensimismamos. Todo lo que hacemos es pedir para nosotros, pedir para nosotros. Ahora, sáname, Señor, libérame, Señor, dame aquí, Señor. Mire, hermano, está bien pedir, pero cuando ya cambia tu nivel de relación con Dios y vas conociendo la delicia de su presencia, ya no te acuerdas de pedir para ti, porque su hermosura te cautiva y entonces comienzas a admirarlo, a deleitarte en Él. Lo demás, dices, es añadidura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero que tú veas esto, por favor. David con alegría, David con júbilo trajo el arca de la casa de Obed-edom. Llevó con alegría en el verso 12 y el verso 14. Y David danzaba con toda su fuerza. Ay, hermano, por favor, no es un hermanito de aquellos que empieza, ¿verdad? Como se les conoce, está en su primer amor, dice, ¿verdad? El hermanito que empieza en el evangelio es el primero a pasar. No ha dejado de predicar el predicador y ya es el primero que pasa llorando al altar. No ha empezado la alabanza jubilosa y es el primero que empieza a danzar. No era un hermanito recién convertido, David, era el rey de Israel. Oiga, por favor, el que tenía vestido real y corona. Era la posición social número 1 en toda la comarca. Era, hermano, el principal en todo. Si usted me permite, el que más recursos tenía era el rey. ¿Qué le importó hacer el ridículo? Él sabía a quién se debía y quién lo había posicionado. Por lo tanto, no le importaba, hermano. Él con júbilo comenzó a adorar, a celebrar. Llevaban el arca. Nunca se te olvide que todo lo que tienes y todo lo que eres lo debes al Señor. David sabía que cuando lo sacaron, hermano, de ser un anónimo, de ser una especie de bastardo, de ser una especie de gente descalificada por los protocolos de la ley, hermano, y lo pusieron frente al profeta, era pura misericordia y se abrió un paréntesis de gracia para David y ahí lo ungieron y llegó el tiempo, el proceso llegó, pasaron los años, segundo ungimiento, tercer ungimiento, hasta que Dios lo posiciona como el rey de Israel. Mire, hermano, David sabía que con corona o sin corona Dios era digno de ser admirado y él lo adoraba. No importaba si lo hacía cuando era un anónimo allá con las ovejas de su padre, ¿cómo no lo iba a hacer con esplendor cuando estaba en el trono? Hay gente que solo un poquito de autoridad le empieza a dar Dios, un poquito de prosperidad le incrementa, un poquito crecen ya sus negocios, ya cerró la maestría, ya ahora va por el doctorado. Ay, ¿por qué estoy diciendo esto, Padre? Cuando no era nada, no tenía, era el primero y no le importaba. Ahora que es don, ya la piensa. David con más fuerza danzó con la corona encima. Yo no sé por dónde dejó tirada la corona, hermano, pero él danzó porque él sabía que se debía al Señor. Que no se te olvide de dónde te han sacado, que no se te olvide quién te ha posicionado, porque, hermano, este es un rey agradecido. No le importaba qué dijera.
dijeran los demás. Era la prioridad. Entonces dice en el versículo 14: danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. Eso es distinción. También dice Apocalipsis que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, distinguido. Habla de obras justas también, habla de integridad, habla de santidad. Verso 15: y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Las mejores versiones dicen sonido de bocina, y la bocina se traduce cuernos, más o menos como aquellos. Entonces, hermano, si usted nota esto, aquí hay algo que debemos de aprovechar. Número uno, lo que provoca la presencia de Dios en este enfoque: si hay alguien entendido, un Obed-Edom, y adora, su casa va a ser bendecida. Hermano, yo como ministro de Dios, siervo de Dios, tengo la prioridad de adorar a Dios, y sé que si logramos llegar a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Dios nos va a bendecir en gran manera, aunque no lo busquemos como prioridad, las riquezas de esta vida ni nada. Lo buscamos a Él como nuestro especial tesoro, como nuestra delicia, como nuestra prioridad, y donde está nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Y cuando es el Señor la prioridad, hasta lo que no le pidamos nos va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vea, por favor, Proverbios 19. Se lo voy a leer. En Proverbios dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. David agradó al Señor y complació al Señor. Y dice el principio de Proverbios: el hombre que agrade al Señor, aún a sus enemigos hará estar en paz con Él. Mire lo que dice la Escritura en segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Aconteció, dice en el verso 7, segundo de Samuel 6, 7, que cuando ya el rey habitaba en su casa, le voy a contar cómo llegó a esa casa. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. El hombre que agrada al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. David vivió eso. David agradó al Señor, y Dios trajo reposo de todos sus enemigos en derredor. Pero David tenía un enfoque siempre en el arca, siempre pensaba en el arca. Y dijo en el verso 2: dijo el rey al profeta Natán. Estoy en el segundo de Samuel, capítulo número 6, versículo 2, capítulo 7 es, ¿verdad? 7. Versículo 2, siempre me cruzo acá. Y dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Qué está diciendo David? Porque aquí hay algo interesante que no quiero pasar por alto. Me gusta mucho la expresión que ocurrió en el libro de Primero de Crónicas. Antes de hablarte el resto de este pasaje de Samuel, echémosle un vistazo a Crónicas 14, por favor. Yo quiero que veas primer libro de Crónicas, capítulo 14. Es el mismo relato, solo que aquí hay otros ángulos. Acuérdate que en el primer desfile fue en primer libro de Crónicas, capítulo 13. Ahí llevaban el arca, pero hubo muerte. Hizo una pausa David, dejó el arca. Pero entre el 13 y el 15, porque el capítulo 15 ya rectifica, trae el arca de la casa de Obed-Edom con júbilo y todo lo que usted ya conoce. Obviamente entre el 13 y el 15 está el capítulo 14. Pero quiero que le preste atención a esto. David tenía el corazón en la presencia de Dios, en el arca de Dios. Él había preparado un lugar para el arca.
Él se enfocó en eso. Traigamos el arca al lugar que he preparado aquí en Jerusalén. Pero en el capítulo 14, versículo 1, cuando usted está pensando en honrar a Dios, Dios está moviendo corazones para que te honren también. Cuando tú sabes darle al Señor el lugar que le corresponde, Dios se ocupa en darte el lugar que a ti te corresponde. David estaba pensando en un lugar para el arca y Dios estaba pensando en un lugar para David. David estaba pensando en ver cómo hacía algo especial para que estuviera el arca, y Dios tocando el corazón de un rey impío para que le enviara recursos, le enviara madera, le enviara canteros, le enviara gente que trabajara la piedra para prepararle un palacio a David. No sé si usted está viendo esto así. David enfocado en el arca y Dios hablándole a los reyes paganos para asistirle y proveerle recursos para edificarle su propio palacio. Oiga bien, dice en el verso 1, capítulo 14, primer libro de Crónicas: Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores. ¿Y qué más envió? Madera de cedro y albañiles y carpinteros para que edificasen una casa. Esa casa no era el templo para Dios. Hay una versión que dice para que le construyeran el palacio a David. Y entonces en el verso 2 entendió David que Jehová, no en las buenas intenciones del rey Hiram. No, hombre, si él estaba haciendo nada más un vaso, un instrumento. ¿Cuántos saben que Dios usa hasta cuervos para llevar provisión? Entonces dice: y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. No pierda de vista lo que provoca la presencia de Dios. Bendijo la casa de Obed-edom. David pensando en el arca, en hacerle un lugar especial, y Dios agradado, Dios complacido, tocando el corazón de un rey para que le hiciera un palacio a David. No sé si usted está entendiendo lo que trato de explicarle, la dimensión. Aquí hay un punto importante. Te he hablado de los niveles que hay para poder sacar una sonrisa a Dios. El primer nivel es agradar. El segundo nivel es complacer. La gran mayoría se enfoca en agradar, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es bueno, es un buen nivel agradar, pero cuando vas al otro nivel, imitas a nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo de modelos. Escuchas las palabras que el Señor le da allá en el monte Tabor. Estaban los discípulos viendo la transfiguración, Moisés, Elías, ahí con ellos, y ellos tratando de ver qué hacían. Entonces vino una voz de una nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Esas mismas palabras resonaron cuando Él estaba llegando al Jordán. Estaba Juan a punto de bautizarlo. La paloma, en forma de paloma, vino el Espíritu Santo sobre Él, y se oyó una voz del cielo que dijo: he aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Dos niveles, recuérdese. Agradar es un buen nivel, pero complacer se salta la barda, hermano. El hombre, la mujer que se enfoca en complacer. Es que si usted agarra esto, hermano, usted tiene que ver esta dimensión. Jesús era complaciente. Yo le he explicado que agradar es hacer lo que Él nos pide, pero muchas veces lo hacemos a nuestra manera. Como aquel hijo: lava el vehículo. Molesto, lo voy a lavar. Le echó agua, medio lo limpió, llega el papá y dice: ya lo hiciste, ¿verdad? Sí, va. Pero cuando hay un hijo complaciente, primera actitud: con mucho gusto, padre.
va a buscar el shampoo correcto, va a buscar los insumos para darle color a los aros, le va a poner hasta aroma adentro, va a ponerle los detalles. Cuando llega papá y dice: hijo, ¿lavaste el carro? El hijo va a decir al padre: ¿lo lavaste? Y como a mí me gusta, con lo que a mí me... ¿Cuántos están entendiendo? Ese hijo no solo está agradando, está complaciendo. ¿Sabe qué hizo David? Complacer el corazón de Dios. Y no puedes complacer a alguien si no conoces sus gustos. Y no puedes saber cuáles son sus gustos si no lo frecuentas. Si no intimas, no vas a conocer los deseos, los gustos particulares. Ese fue el gran secretito de David. Él sí conocía y se enfocaba y se enfocaba. Imagínese, Dios no solo agradado sino complacido. Este está pensando en hacerme casa, en un lugar a mí, para mi arca, y yo le voy a hacer un palacio. Y movió al rey: le vas a dar todo y se lo vas a construir. Y entonces David entendió, dice el verso 2, primero de Crónicas 14, que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino. Entonces, iglesia, entonces, amados, hoy el Señor nos enseña, entre tantas cosas acá, que cuando nosotros nos enfocamos en darle el honor a la presencia de Dios, sí, sabemos que es digno de ser honrado desde una vida de obediencia, una vida de consagración y una vida de adoración conforme a su gusto, no con nuestro estilo, sino conforme a sus ordenanzas. Va a ser un Dios no solo agradado, sino complacido. ¿Cuántos quieren complacer al Señor?